De Morelia. También está con nosotros Antonio Chávez, que él viene de parte de ASEA. Antonio Chávez es uno de nuestros ejecutivos diamantes, triple diamante en México, es uno de los fundadores. Hoy precisamente venía platicando sobre algunas estrategias que está llevando a cabo para la empresa y él mismo las ha implementado. A mí me da mucho gusto estar con él y recibamos con un aplauso a los dos en este momento. Muchas gracias. Sin más preámbulo, le doy la palabra a mi estimado Asdrúbal. Por favor, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no se acercan? Somos poquitos, para estar para estar más cerquita. Y es que es más práctico porque así van llegando y se van integrando, ¿verdad? Bueno, nuevamente aquí estamos en la bella ciudad de Puebla, ahora totalmente cambiada. Yo tenía la oportunidad de venir hace años acá a Puebla y no es lo mismo, ha cambiado muchísimo, para bien, qué bueno, muy bonita ciudad. Y nuevamente estamos en la segunda ocasión que estamos aquí con ustedes y esperemos que cada día que pase seamos más. Y yo voy a tratar de explicarles lo que es la ciencia de ASEA. Mi nombre, como ya lo comentaba Jorge, me llamo Asdrúbal García Mendoza. Nosotros nos dedicamos a la medicina, somos médicos oncólogos, nos dedicamos a tratar el cáncer y vamos a tratar de explicar de manera sencilla qué está detrás de todo lo que es la ciencia respecto a ASEA. Pues son mis datos. Yo soy médico cirujano general, médico cirujano oncólogo, con cédula profesional, aquí está el número de medicina, y la cédula profesional de especialista, también aquí está el número. Esto lo pueden consultar en la base de datos de la Secretaría de Salud Pública. Y actualmente yo laboro en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Ahí estamos como encargados de la detección y tratamiento del cáncer en la mujer. Este es un hospital exclusivo de la mujer. Aquí solamente se atienden embarazadas, pero también vemos cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es, a tratar de explicar precisamente la ciencia detrás de ASEA. Y aquí hay que retrasarnos un poquito a las cuestiones básicas que todos sabemos, por ejemplo, en lo que es la definición de un átomo. Aquí no sé si se logra visualizar la gráfica, se ve prácticamente un átomo que está constituido de un núcleo. Dentro del núcleo están protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones son neutros, no tienen carga, por eso se llaman neutrones. Y alrededor del núcleo hay unas estructuras llamadas electrones que van a estar mantenidos por fuerzas electromagnéticas girando alrededor del núcleo y que van a ser lo que nos van a dar el número atómico de los elementos. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos estudiando nos daban nuestra tabla periódica de los elementos en la clase de química, y ahí vienen muchos elementos que generalmente se están descubriendo día con día, y los elementos, estos elementos están clasificados en base al número atómico de dicho elemento, que lo determina ¿quién? Los electrones, por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, que tienen una cantidad determinada de electrones y que van a determinar su número atómico. Y en base al número atómico se van a clasificar en la tabla periódica. Todo esto es química pura y son conceptos que ustedes seguramente ya saben. Y decir que los electrones forman prácticamente todo lo que es la materia viva y no viva. Por ejemplo, una silla está formado de electrones, todo lo que ustedes ven está formado de átomos, y los átomos interactúan con nuestras células del cuerpo para producir moléculas, y ahorita vamos a ver qué importancia tiene esto. Entonces, decíamos, el núcleo está formado por partes: protones, carga positiva; neutrones, eléctricamente neutros;
y electrones cargados negativamente. Y esto es clave de la vida porque todos los elementos en el planeta Tierra están formados por átomos. ¿Por qué les menciono esta definición de un átomo? Porque los átomos están sujetos a procesos llamados de óxido-reducción. Dichos procesos llamados de óxido-reducción o procesos redox son reacciones que involucran el escape de electrones de moléculas o iones de una sustancia química y su captura por otra sustancia. Esta clave este término es importantísimo porque todos los procesos óxido-reducción son llevados o se llevan a cabo prácticamente en todo el universo, no solamente en la Tierra, y en particular en la Tierra, para producir las reacciones que dieron o sustentan una de las teorías más importantes del origen de la vida, que se dio en el agua. ¿Y dónde hay agua en el mar? En el mar hay agua y hay agua salada, y en el fondo del mar se dieron las primeras reacciones de óxido-reducción, que es un intercambio entre electrones, entre elementos, y ahí se dieron esas primeras reacciones para dar origen a la vida más primitiva. Y a partir de ahí, esta vida fue evolucionando hasta la vida más avanzada que conocemos, que es la nuestra, que es la vida de las personas, de los seres humanos. Entonces vean aquí cómo un elemento, al donar un átomo, sufre un proceso de oxidación, y el elemento que lo recibe sufre un proceso de reducción. Esto en la práctica, ¿cómo lo podemos nosotros observar? Bueno, muy sencillo. ¿Qué le pasa a un pedazo de una manzana que ustedes parten y dejan afuera del refrigerador? Se oxida. Sufre un proceso de oxidación y reducción. Entonces, es el intercambio entre los átomos, los electrones del medio ambiente con la manzana. Por eso sufre un proceso de oxidación. Y ese proceso de oxidación que se da con el ejemplo de la manzana, también se da en nuestras células, y cuando nosotros tenemos un proceso de oxidación importante, entonces nuestras células o nuestro cuerpo enferma. Entonces podemos decir nosotros que para un proceso de óxido-reducción tiene que haber un agente reductor y un agente oxidante. Uno que done el electrón y el otro que lo reciba. Así es. Entonces el agente reductor es aquel elemento químico que suministra un electrón de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación. Quiere decir, va a ser oxidado. ¿De acuerdo? El elemento que dona ese electrón va a ser oxidado y se le llama agente reductor. Y el agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando en estado de oxidación inferior al que tenía, por lo tanto, queda siendo reducido. Entonces, uno oxidado y el otro reducido. Y aquí, básicamente, la idea es entender que en los procesos de oxidación y reducción hay un intercambio de electrones, de la constitución de los elementos. Así es. Entonces, vean, fíjense la importancia de esto. Esto no solamente tiene una importancia a nivel, vamos a decir, médico, o a nivel biológico, o a nivel químico. Esto es tan importante que también es una situación que nosotros vemos en lo que es la termodinámica. Por ejemplo, la termodinámica puede definirse como el tema de la física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo. A ver, aquí ahí les va un buscapié para las señoras. ¿Han puesto a cocer frijoles? Sí. Por supuesto, en la olla express. ¿Cómo les avisa o cómo saben que los frijoles ya están listos? La válvula empieza. La valvulita empieza a hacer un ruidito, ¿verdad? Empieza a pitar. ¿Qué es lo que hace que pite la válvula? El tiempo de cocción. ¿Qué es lo que hace? El vapor. El vapor. Si ustedes ponen agua y abajo ponen calor, van a proceder un proceso de combustión. Aquí hay un proceso de óxido-reducción, la producción del calor. Si ustedes tienen agua por arriba de esta producción de calor, tienen agua, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? El agua va a cambiar su constitución química, un proceso de óxido-reducción, y se va a convertir en vapor. El vapor, por propiedades químicas, va a tender a ¿qué? A subir. Si ustedes tienen una pequeña válvula, ¿qué es lo que sucede con Olla Express? Y esa válvula va a la valvulita y que va a hacer que se mueva y que se produzca el ruidito, pues ahí les va a avisar que
que ya están los frijoles listos. Entonces, si ustedes tienen una válvula, pero esta válvula va a un compartimiento donde tenemos un pistón, y ese pistón, por medio del vapor, va a hacer este proceso de movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y ese pistón está conectado a una rueda por medio de una polea, y esa polea va a estar conectada a una banda o una correa que va a ir a un tumor, a un generador, a un motor. Esto les va a producir electricidad. Entonces, fíjense bien cómo un proceso óxido-reducción que produjo calor va a producir finalmente trabajo. Así es como funcionan nuestras células, pero no solamente nuestras células, así es como funciona el coche, así es como funciona el avión, así es como funcionan muchísimos procesos de nuestra vida diaria que sin esto de la termodinámica simplemente no funcionarían. Y todo empezó por un proceso de óxido-reducción. Entonces, como energía, como calor, se va a producir como trabajo. Y este mismo proceso, no quizás con las mismas estructuras que están viendo aquí, pero sí el mismo fundamento, es como nuestras células van a funcionar en todos los sentidos de todas las funciones que nuestras células hacen. Entonces, vean la importancia de la termodinámica. Nosotros entonces podemos decir que las leyes de la termodinámica han hecho posible la evolución de las más altas formas de vida. Recuerden que yo les decía que la vida, una de las teorías más sustentadas, el origen de la vida se había dado en el agua, en el mar, y en el mar hay agua salada. Entonces, por medio de estas leyes de la termodinámica, que es la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, que ya son muchas, un poquito más complicadas de entender, nos van a dar precisamente la evolución de estas más altas formas de vida. Entonces, podemos decir nosotros que el proceso de óxido-reducción opera el motor metabólico aplicado a nuestras células de la vida, que incluye, por ejemplo, la formación y la síntesis de ácido desoxirribonucleico, DNA, que está en el núcleo y que compone los genes y los cromosomas del núcleo de las células. Enzimas, numerosas vías bioquímicas, siendo estos los mismos principios redox aplicados a los automóviles, que convierten cómo es que un automóvil, cómo es que un automóvil funciona, camina. Pues echándole gasolina, ¿verdad? Pero no se le echamos la gasolina al automóvil directamente, se lo tenemos que echar directamente al carburador, donde se produce un proceso de combustión y entonces se echa a andar este mecanismo para que esa energía química, que es la gasolina, se produzca en energía mecánica, que es que el coche camine, que el coche ande. Entonces es el mismo proceso que todas nuestras células tienen para desarrollar todas sus funciones tan importantes como la síntesis del DNA, que sirve para la síntesis de proteínas. Y nosotros, sin proteínas que se sintetizan en nuestras células por medio del DNA, simplemente pues no funcionaríamos, no viviríamos, simplemente no habría vida. Entonces vean la importancia aquí de la termodinámica. Podemos decir de una manera categórica que las reacciones redox son importantes porque es la principal fuente de energía, no solamente de nuestras células, sino del planeta, para que todos los procesos físicos y químicos y obviamente biológicos se lleven a cabo. Esto es importantísimo, que nosotros entendamos que sin los procesos redox simplemente no tendríamos la suficiente energía para poder desarrollar todo lo que normalmente hacemos o lo que normalmente con lo que vivimos día con día. Dentro de la obtención, dentro de las fuentes de los sistemas de vida que hay en la Tierra, son dos, y estos se derivan dependiendo de dónde se obtiene la fuente de energía. Cuando ustedes se levantan en la mañana para hacer sus cosas, y tienen muchas cosas que hacer, por supuesto, se van y salen con su traje de baño, con su toalla, con su bronceador, se ponen 2 horas al sol, recargan energía y se van a trabajar. ¿Así es? No. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Nosotros tenemos que hacer, comer. Pero sí las plantas hacen eso. Las plantas hacen ese proceso que se llama fotosíntesis y ellas van a obtener su energía por medio de básicamente 2 factores: los rayos solares y el agua.
¿sí? Pero, se me había olvidado decirle que pongan sus celulares en vibrador, que me los apaguen, por favor. Sí, por favor, sí, porque si no luego nos... Entonces, este proceso se lleva a cabo por medio de la fotosíntesis, que va a ser básicamente la obtención de energía por las plantas, por los rayos solares y por el agua. ¿Quién se come a las plantas? Pues los animales que nosotros nos comemos, como por ejemplo, pues ¿quién? Por ejemplo, las reses, las vacas. Entonces, ese tipo de vida, la que obtiene su energía por los rayos solares, se llama autótrofa. Aquí parece ser que no salió. Se llama autótrofa, donde quiere decir que ellos mismos producen su energía. Pero está el otro tipo de vida que corresponde a lo que nosotros normalmente obtenemos nuestra energía y se llama heterótrofa o heterotrófica, que es, se usan moléculas orgánicas de alta energía producida por ¿quién? Pues por los autótrofos, que son las plantas. Así es. ¿Sí? Pero ambos sistemas de vida, tanto la autótrofa como la heterótrofa, obtienen y usan su energía por medio de ¿qué? De procesos de oxirreducción. Así es. Entonces vean ustedes la importancia de los procesos redox para la vida como tal. Nosotros tenemos, ya saben ustedes de lo que estoy hablando cuando digo sistema de transferencia de electrones. A ver quién me dice cuando digo eso. Sistema de transferencia de electrones, ¿a qué me refiero? Transferencia de electrones, yo te doy uno y tú lo recibes. Oxidación, reducción. Oxidación y reducción. Eso es oxidación y reducción. Esto es oxidación y reducción. Esta transferencia de electrones, que es redox o oxidación y reducción, porque esto significa eso, produce tres tipos de energía: química, expandida y mecánica. La energía química, capturada para producir complejos biomoleculares, quiere decir que por un proceso redox nuestras células van a producir todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita para funcionar. ¿Por qué un diabético se hace diabético? ¿Quién me dice? ¿Un diabético se hace diabético? Sí, porque un diabético es diabético porque se hace diabético. Porque no tiene suficiente insulina. Primero, porque no tiene suficiente insulina, o segundo, la insulina que sí, que tiene no le sirve. Es deficiente. Es deficiente. Tiene resistencia a la insulina. Entonces, en las células que no tienen, por un proceso redox, suficiente energía para no producir insulina, ese paciente se va a hacer diabético. ¿Me explico? Entonces vean la importancia de tener estos procesos funcionando al 100%. Pero también existe la energía expandida, que es para transportar químicos del entorno hacia adentro de la célula. Hay que recordar, y eso lo sabemos muy bien los que somos médicos, que aquí habemos varios, que todas nuestras células van a funcionar en respuesta a ¿qué? A las proteínas, y muchas de ellas son hormonas. Por ejemplo, ¿por qué una mujer puede mantener un embarazo? ¿Por qué? Por la presencia de progesterona. ¿Por qué una mujer puede amamantar a un hijo? Por la presencia de la oxitocina. Entonces, si nosotros no tenemos suficientes hormonas producidas o transportadas del lugar donde se producen a otro lugar, por ejemplo, hipófisis a ovarios, por ejemplo, entonces no vamos a poder nosotros desarrollar una función. Entonces ese tipo se llama energía expandida. Y también está la energía mecánica, que es generada del entorno celular para cambiar su posición física, movilizando y reorganizando su estructura interna. Por ejemplo, los pacientes con reflujo gastroesofágico, el epitelio del esófago es uno y el epitelio del estómago es otro, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El epitelio del esófago no puede lidiar con el epitelio del estómago, ¿o sí? Por supuesto que no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque el epitelio del esófago no está preparado para poder tolerar la irritación del ácido clorhídrico del estómago. Pero el epitelio del estómago sí lo puede tolerar. Simplemente basta decir qué sucede con un paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Pues se le regresa la comida y se regresa parte del ácido y el paciente empieza a sentir pirosis, regurgitaciones, ardor. El paciente se siente que la comida le arde hasta acá, que le arde hasta la garganta. Entonces el epitelio, cuando nosotros tenemos un reflujo del estómago hacia el esófago, el cuerpo es tan sabio y el esófago cambia su epitelio
y de pasar de un epitelio que no tolera el ácido, cambia su estructura del mismo epitelio por medio de una energía mecánica, reorganizando su estructura interna para poder tolerar el ácido gástrico que anormalmente está regresando del estómago al esófago. Y eso en medicina se llama esófago de Barrett. Y ese el esófago de Barrett en medicina es una lesión precancerosa para cáncer de esófago. Pero el epitelio cambió, reorganizando su estructura interna para poder tolerar precisamente ese ácido que anormalmente se está regresando. Entonces vean cómo la energía que se produce por medio de los procesos redox tiene diferentes formas en las cuales nuestro cuerpo y nuestras células la pueden utilizar. Pero vamos más allá. Vamos a ver una aplicación ya práctica de lo que es un proceso redox en la formación de un medicamento para el tratamiento de algún problema. Ustedes saben que este señor, Alfred Nobel, en 1851 descubrió la dinamita, y este señor ganó muchísimo dinero con ese descubrimiento, mucho dinero. Entonces, al descubrir la dinamita, este señor ganó tanto dinero que dijo: ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Recuerden que cuando uno gana mucho dinero, pues eso es un riesgo, ¿verdad? Hay que repartirlo. Porque luego a veces uno no sabe qué hacer. O sea, obviamente pues es muy padre, ¿verdad? Pero también puede ser un riesgo a no saber qué hacer con tanto. Pero este señor sí supo qué hizo, y no hacía mercadeo en red en ese entonces, ¿sí? Claro. Muy bien. No hacía mercadeo en red, pero ganó tanto dinero por ese descubrimiento que instituyó lo que ustedes ya conocen, que son los premios Nobel de todo, de medicina, de química, de biología. Este señor es sueco, ¿sí? Y entonces instituyó desde 1851 los premios Nobel con todo el dinero que había ganado. Y entonces este señor, al descubrir la dinamita, que contiene nitroglicerina y que por medio de un proceso de óxido-reducción, la dinamita y la nitroglicerina produce una cosa que se llama óxido nítrico. Y resulta que el óxido nítrico es un producto o es un elemento que es un potente vasodilatador y que se usa en el tratamiento de los pacientes con angor pectoris o con preinfarto. ¿Cómo la ven? Y si ustedes van a los servicios de urgencia de los hospitales y hay pacientes preinfartados o con infarto, lo primero que ven, ¿qué es? El paciente en su cama, con su suero y con su parche ¿de qué? De nitroglicerina. Entonces, este señor no sabía que la nitroglicerina y la dinamita iban a tener un efecto tan importante en el tratamiento de una enfermedad tan de moda como lo es hoy, porque dentro de las causas de muerte de nuestro país es complicaciones de la diabetes, infartos y cáncer actual. Entonces este señor, por medio de un proceso redox, él no lo descubrió, Alfred Nobel. Alfred Nobel lo que descubrió fue la dinamita. Pero estos tres que están aquí, que ahorita vamos a ver una foto, Robert Foucault, Luis Inarro y Félix Murat, descubrieron que por medio de un proceso de óxido-reducción, la nitroglicerina producía óxido nítrico y el óxido nítrico producía vasodilatación, y es quizás el primer tratamiento comercial avanzado en reacciones redox en Suecia, de señores de Suecia, que se usó para el tratamiento de los infartos. Y esto lo pongo aquí a colación, ¿por qué? Para que entendamos bien la importancia de los procesos de óxido-reducción, no solamente para la vida de las personas, sino para el desarrollo de muchas otras áreas. ¿De acuerdo? Por esto, a estos tres señores les dieron el premio Nobel de Medicina. ¿De qué creen que años después se iba a morir Alfred Nobel? ¿De un infarto? ¿Sí? ¿Sí? No murió de un infarto, le dio angina de pecho y estuvo a punto de morir de un infarto. Qué incongruencias de la vida, ¿verdad? Pero así es la vida. A veces no sabemos lo que pueda pasar, o con la gente que estamos enfrente, o con lo que podamos hacer día con día. Por eso siempre hay que estar bien con todo el mundo, porque uno nunca sabe. Más vale. Más vale. No más vale, más bien es algo que tendría que nacer de todos los seres humanos.
no por conveniencia, sino porque es por nuestra naturaleza. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Bien. ¿Cómo obtenemos los humanos nuestra energía? Ya dijimos, no nos asoleamos 2 horas, ¿o sí? No, eso no lo hacemos. Eso lo hacemos cuando vamos al mar. A ver, no coman en 3 días y nomás asolense. Pues no, ¿verdad? Nosotros tenemos que comer, por supuesto. Entonces, cuando nosotros comemos, la combinación de nuestros alimentos, que básicamente están basados en carbohidratos y grasas, que es lo que más comemos aquí en México, de los carbohidratos obtenemos la glucosa y de las grasas obtenemos la estearina. Entonces, cuando nosotros tenemos la glucosa, que la obtenemos de nuestros alimentos, y al momento de respirar, la glucosa se combina con oxígeno por un proceso de óxido-reducción, se van a obtener moléculas tóxicas, radicales libres como el CO2, ojo, y agua en esta combinación. Y esta combinación se da de manera natural cuando nosotros comemos y cuando nosotros respiramos. Entonces, en esta combinación de nuestros alimentos con oxígeno se liberan altas cantidades de energía por medio de procesos de óxido-reducción. Vean cómo aquí se intercombinan los átomos de los 2 elementos, tanto del oxígeno como de la glucosa, para formar CO2 y formar agua, y de igual manera la estearina, que es la derivada de las grasas, y como decía, por medio de estas reacciones liberamos energía, que es la que ocupamos para poder hacer nuestras cosas, pero esto lo obtenemos de los alimentos. Entonces, esto va a cubrir nuestros requerimientos diarios de energía y nos va a permitir que nuestras células funcionen de manera adecuada. Así es como obtenemos las personas, los seres humanos, la energía para poder hacer nuestras cosas. ¿De acuerdo? Pero acá viene algo más interesante. ¿Qué sucede cuando nosotros respiramos? A ver, ¿quién me dice qué sucede? Nosotros necesitamos el oxígeno para vivir, ¿sí o no? Sí. Por supuesto. Sin oxígeno nada más nos moriríamos. Cuando nosotros respiramos, el hecho de respirar y usar el oxígeno produce una cosa que se llama ROS o EROS. EROS en español y ROS en inglés. Estas especies reactivas de oxígeno, fíjense que son todas estas que vemos aquí, ¿sí? Son iones de oxígeno, radicales libres, peróxidos, tanto orgánicos como inorgánicos, y son generalmente moléculas muy pequeñas, altamente reactivas, ¿sí? Debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. Fíjense bien, esto es bien importante. Altamente reactivas, ¿por qué? Porque tienen una capa de electrones de valencia no apareada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? ¿Que les falta qué? ¿Qué les falta? Les voy a poner un ejemplo. Está el muchacho que tiene... ¿Qué edad tienes tú, Tony? 31. No, pero tú eres muy tranquilo. Está el muchacho que tiene 35 años, ¿verdad? Y no se casa. Y anda con una, y anda con otra, y anda con otra, y anda con otra, y anda con otra. ¿Qué le hace falta a ese muchacho? Su pareja. Casarse. Es altamente reactivo porque no tiene una sola, tiene muchas. Entonces, aquí le hace falta al elemento un electrón para estabilizar. Madurez. Su media naranja. Madurez, su media naranja. Eso lo podemos transportar con ese ejemplo tan burdo a la vida diaria. Ese muchacho, para que se estabilice y deje de andar para allá y para acá, necesita una esposa, ¿sí o no? Sí. En el momento en que se casan, toda la esposa le dice: aquí sí ya te quedas, papacito. Y lo estabiliza. Y ya no es reactivo. Pero si no se casa y sigue inestable, entonces este radical libre va a ser un desastre. Va a ser perjudicial. Se va a meter a todas las células, se va a meter a los núcleos y va a alterar al DNA y lo va a traer loco al DNA. ¿Sí? Y entonces va a producir mutaciones genéticas. Y entonces esas mutaciones genéticas nos va a dar desarrollo de proteínas anormales. Y esas proteínas anormales nos van a dar enfermedades. Va a ser insulina, que no es apta para metabolizar la glucosa. Van a ser oncogenes, va a activar oncogenes que van a poder desarrollar algún cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se fijan? Aquí tiene que haber estabilidad. Y esto que les estoy diciendo, que nos da muchísima risa, es el equilibrio de la vida, del universo. Todo en el universo, para que exista y en la Tierra, tiene que tener
Equilibrio. Ya lo dicen los orientales, ¿no? El yin y el yang. Si no hay equilibrio, no hay vida. Y así es la vida en la Tierra. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros no tenemos esa estabilidad, yo les ponía un ejemplo muy sencillo. Usted en su casa, cuando llega, no hace el quehacer si la casa está ordenada, ¿o no? Pues no, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? ¿Cuándo hace el quehacer? Cuando está toda patas para arriba. Cuando esté hecho un desastre. Fíjense, cómo hay un equilibrio. Hago la casa porque está desordenada. No llegas, aunque hay gente, yo conozco, que está todo limpio y le pasan y le pasan y le pasan el trapo, ya esa es otra cosa. ¿Sí o no? Ese ya se llama obsesión. Pero entonces, tiene que haber ese equilibrio.